Muy buenas tardes. Vamos a presentar la discusión del caso clínico del grupo 1. Vamos a empezar con los objetivos, presentación del caso, ideas espontáneas, conceptos claves para la reflexión, áreas de discusión, plan terapéutico y la conclusión final. Los objetivos es el primero es describir el caso clínico con los elementos sustanciales de este, describir las ideas espontáneas en el enfrentamiento inicial que tuvimos del caso, comparándolas con las finales, enmarcar el desarrollo del caso con los mismos conceptos teóricos del curso, que estos mismos permitan su reflexión y hacer un plan de acción en base a las ideas abordadas. El caso clínico. El caso clínico lo vamos a hacer resumido ya que es bastante extenso. Entre la primera y la segunda ola de COVID llega al CESFAM Javier, que es un niñito de 6 años, con su madre Rocío y su padre Fernando, que presenta intenso dolor abdominal de tipo cólico, principalmente en la noche, que incluso muchas veces requiere que lo lleven a urgencia para tratamiento médico. Aparte del dolor, no presenta ningún otro síntoma de importancia. En el box el niño se mueve mucho, la verdad cuesta tratarlo porque como que tiene miedo al tratante, cosa que se dé con el juego. Y el padre comenta que su actitud cuando pierde los juegos es bastante inadecuada, suele llorar. Él no tiene antecedentes mórbidos, no tiene cirugías, no tiene alergia, hospitalización, etcétera, y vive con su padre y su madre. Y su padre está cesante, entonces él lo cuida mientras su mamá trabaja y no tiene más red familiar. En el examen físico se destaca que tiene un abdomen distendido y que tiene bastante meteorismo, siendo el resto del examen normal. Los exámenes complementarios que se le hicieron en urgencia también salieron normales, aparte de mostrar constipación sin que lo explique ninguna otra cosa. Y además el cirujano pediátrico que lo vio dijo que no había abdomen agudo y que no requería cirugía u otros estudios. Sin esto, como todo salió negativo, lo derivaron al CESFAM y el padre señala que el niño obra solo una o dos veces a la semana y la mamá le dice que esto no es así, pero el niño dice que sí es verdad. Se hace el diagnóstico de constipación crónica, se inicia un tratamiento dietético para que el niño coma más fibra, para que vaya al baño después del almuerzo y se busca hacer un control en 2 semanas para poder evaluar estas medidas. En el siguiente control, Fernando llega súper bien, pero su padre perdón, Javier llega muy bien, pero su papá Fernando llega muy triste y se ve que está como con mal aspecto. Entonces, él nos dice con Javier fuera del box que Rocío lo trata muy mal y que tiene problemas de alcoholismo. Nosotros le ofrecemos una hora a salud mental, pero él se niega. Por lo que se decide hacer un nuevo control y ver qué sucede ahí. Vuelven a control, llega con los niños, o sea, llegan con los adultos, el niño empeora y si bien está como sin constipación, tiene mucho dolor abdominal y empieza una discusión bastante acalorada entre los padres, lo cual para contenerlos le pedimos a Javier que salga, pero la discusión continúa y ellos es evidente que no se soportan y que esto puede ser que incluso en un episodio tuvieron que ir a urgencias porque justo a su hijo les empezó a doler la guatita. Bueno, al final se decide ingresar a Javier y a su familia al programa de salud mental para evaluarlos y ver una conducta terapéutica. Ya, dentro de las primeras discusiones que surgieron fue cuál es la génesis del problema, es decir, su origen. Cuando nos planteamos el origen del problema, y según lo presentado en el caso clínico, fuimos capaces de dilucidar que esto no era un dolor de origen orgánico, sino más bien funcional, dado los tiempos de presentación del síntoma y sus posibles desencadenantes, siendo estos las peleas de sus padres. Dentro de este mismo caso se plantea el manejo dietético, el cual a pesar de beneficiar el tránsito intestinal del niño, persiste con los dolores abdominales y dentro del mismo control se evidencian ciertas situaciones que nos hacen pensar el origen funcional del dolor abdominal, por lo que se hace necesario intervenir en esta familia con un enfoque más que el meramente biomédico y abarcar los problemas de salud mental que se están presentando y que afectan el normal desarrollo de Javier. Para poder interiorizarnos más en este tema, recurrimos al texto de Adverse Childhood Experience de Marie Boulier, el cual explica sobre los eventos adversos en la infancia, los cuales son estos eventos potencialmente traumáticos que pueden tener un efecto negativo duradero en la salud y el bienestar. Estos pueden incluir maltrato y abuso, así como vivir en un ambiente dañino para su desarrollo.
Estos eventos adversos tendrán como consecuencia alteraciones en el cerebro que se está desarrollando, su sistema inmune y endocrino. Por otro lado, los altos niveles de estrés en el ambiente los lleva a desarrollar más conductas que son dañinas para su salud, tales como consumo de alcohol, tabaco o comportamiento antisocial. En nuestro caso, a pesar de que el niño no demuestra tener signos de abuso físico, emocional o sexual aparentemente, presenta otras experiencias relacionadas a eventos adversos de la infancia, tales como el consumo de sustancia por alguno de sus padres, en este caso es la mamá con el abuso de alcohol, enfermedad mental de alguno de sus padres, que en este caso el padre con la sospecha de depresión, y el hecho de presenciar conductas de violencia entre sus padres. Otro tema que también salió a las discusiones fue el dónde ponemos el énfasis de la acción terapéutica, es decir, a quién nosotros debemos tratar primero o enfocarnos más. Aquí surgió mucho la discusión, entonces entendiendo que por un lado la causa del dolor abdominal del niño es probablemente por una somatización debido a la violencia entre sus padres y que por otro lado no debemos olvidar quién es nuestro paciente, que en este caso es el niño. Decidimos en este caso no solo enfocarnos en la atención hacia los padres, que cada uno por su lado y en su relación íntima presentan distintos problemas, o solo hacia el niño, que es el que somatiza estos problemas al punto de requerir atención en urgencia, sino más bien hacer una acción terapéutica enfocada en los tres, para mejorar la relación familiar y así los síntomas del niño, previniendo que estos factores estresantes dificulten su normal y completo desarrollo. Por lo tanto, debemos desde nuestra vereda tratar de hacer lo mejor posible dentro de nuestras capacidades. Lo primero que podemos hacer y que llegamos a conclusión con nuestro grupo fue realizar una anamnesis privada con el niño para entender cómo se siente con lo que pasa en su casa y si él mismo ha recibido violencia. En este caso, tratar de reconocer un maltrato físico o psicológico hacia el niño. También pensamos en realizar un examen físico completo para confirmar o descartar signos de maltrato. Y finalmente tener una charla con los padres sobre sus sospechas de salud mental para que reconozcan el problema y sean capaces de recurrir a una atención psiquiátrica. Otro punto que también mencionamos fue el de asumir escenarios. Primero, las facilidades y dificultades para reconocer las situaciones de conflicto, que en casos con varias aristas a considerar, como el nuestro, buscando el motivo principal, podemos a veces ignorar ciertos indicadores y asumir cosas o acciones que pueden estar erróneas. Y el relato se construye según lo que nos cuentan los involucrados. Sin embargo, este cambia según el punto de vista, por lo que la índole de los conflictos puede ser distinta según cada uno, aunque terminen llegando a lo mismo. Otro punto fue hasta qué punto es prudente preguntar. Considerando el contexto de maltrato, podemos ignorar la situación o como también reconocerla y tomar las acciones que corresponden, pero también se debe actuar con cautela para no empeorar la situación y poder resolver el conflicto sin mayores obstáculos. También debemos ser inquisitivos, por ello se debe preguntar lo más posible para así hacer un orden real de lo que ocurre. Debemos considerar el contexto de posible maltrato. Por ejemplo, no podemos asumir que son padres preocupados porque llegan a los controles o que la pareja en el fondo todavía se aprecia y es por ello que no quieren separarse. Tampoco que la cesantía es lo principal que afecta al padre o que el consumo de alcohol de la madre fue magnificado o minimizado. Y en estos casos debemos pensar lo mejor o lo peor. Tenemos que estar atentos a las señales indicadoras de maltrato, logrando evitar sus consecuencias futuras y para ello no podemos asumir sin preguntar y sin tener una reconstrucción de la narratividad completa y lo más cercana a la realidad posible. Otro de los conceptos que fue abarcado, discutido y debatido durante el desarrollo de nuestro caso fue el reconocimiento de los límites del acto médico, ya que en una primera sesión se debatió sobre si los padres debían o no separarse, ya que se presentaban algunas situaciones de violencia que afectaban irremediablemente al niño. Y fue en este punto donde surgió la discusión de hasta dónde somos capaces como profesionales de la salud de intervenir, tanto en la forma de transmitir y comentar las problemáticas evidenciadas por nosotros, como también en las relaciones interpersonales de los pacientes y sus propias decisiones, respetando así el concepto de autonomía del sujeto y su realidad en particular. Fue en este punto donde podemos desarrollar el concepto de responsabilidad, como se ve ahí reflejado en la diapositiva, que vendría siendo un aspecto clave en el reconocimiento real de nuestras limitaciones
ya que desde una mirada crítica y propositiva podemos hacernos cargo de las dificultades particulares de cada caso, reconociendo así nuestro margen de acción y utilizando las herramientas adecuadas para una correcta resolución de este. De esta manera, se puede desarrollar la responsabilidad de dos aspectos. Uno, la imputabilidad, que vendría enmarcada en la judiciabilidad, y el segundo, la subjetividad. El primero soluciona un esquema predeterminado, socialmente dispuesto, a regir el accionar desde la institucionalidad, es decir, de una especie de normas para aplicar dichos esquemas. En cuanto al caso, esto lo podemos visualizar a la hora de discernir si este resulta ser constitutivo de delito, por ende, de una denuncia activa por parte de nosotros, en donde intervenga el Poder Judicial, mediado por una determinación estandarizada, en base a protocolos a seguir. Por su parte, el segundo aspecto vendría siendo el aspecto subjetivo, el cual hace referencia principalmente al sentimiento o responsabilidad que cada uno y una de nosotros debemos tener y adquirir, que va más allá de lo enmarcado en una red de relaciones sociales, apuntando a la propia internalización de que somos una posible fuente de acción y de cambio, y que podría ayudar o orientar a dilucidar el caso de una mejor manera. También se abarca, por otra parte, el concepto de interdisciplinariedad, desde las bases del fundamento bioético, en donde nosotros como entes activos dentro del encuadre en cuestión, podemos adquirir una postura en base a la reflexión, punto muy importante, permitiendo la creación de juicios prudentes y contingentes, a partir de la premisa de generar interdisciplina. Una vez resuelto lo anterior y utilizadas las herramientas dispuestas por esto, es que podemos determinar la pertinencia de involucrar nuevos actores en la resolución del caso y llegar a un consenso satisfactorio para todas las partes, pero sobre todo y especialmente marcado en el bienestar de nuestro paciente. Uno de los puntos de intenso debate durante el desarrollo de la discusión fue la necesidad de derivación. Esta área requirió una gran cantidad de tiempo para determinar una decisión al respecto, así que la idea es disponerlo en orden cronológico para ver cómo llegamos a una resolución final de este. La primera respuesta fue derivar a un servicio de atención de salud mental, como COSAM, en APS, psicología o psiquiatría derechamente. Esta se fundaba en la percepción de poseer pocas o nulas capacidades para la atención de salud mental, así como también en la inseguridad para abordar la situación. Por una parte, no sabíamos cómo empezar a gestionar la atención, cómo dirigirnos a los pacientes, a los padres o al mismo niño, o hablar de ciertos temas. Conforme iba avanzando la discusión y se analizaba el caso, se dieron cuenta de ciertas situaciones que profundizaban las interrogantes. Por ejemplo, el padre de Javier tenía signos de depresión. De la madre se sospechaba un abuso de sustancia, consumo de alcohol, y se debatió si Javier requería o no psicoterapia en reiteradas ocasiones. Tras reconocer estos escenarios y puntos de intervención, el desconocimiento sobre las facultades de un médico general en APS y las herramientas con las cuales podemos trabajar se hicieron patentes y dificultaron una vez más la decisión. Fue necesario así indagar y discutir sobre los dispositivos y programas de ayuda familiar, el sistema de derivación a COSAM, criterios o señales de alarma que otorgan sensación de gravedad al caso, preguntarnos sobre cuáles son las urgencias psiquiátricas que ameritan derivación a esta área y entre otros temas. La respuesta a estas inquietudes hicieron que nos diéramos cuenta que la opción de derivar, tanto a los padres como al niño, o a ambos, correspondía de cierta forma a no hacernos cargo de las dificultades que sentíamos. Entonces finalmente se concluyó que a pesar de no tener experiencia profesional como psicólogo o psiquiatra, el preocuparse e indagar en las situaciones que están viviendo tanto Javier como sus padres es un primer acercamiento pertinente. Como médicos generales debemos o deberíamos tener la capacidad de entablar una relación terapéutica de confianza que nos permita determinar causalidades. Deberíamos saber reconocer los miedos, disposiciones y voluntades de nuestros pacientes y así tener una visión amplia de la situación, entre otras cosas que nos ayudarían a resolver de mejor manera un caso complejo de esta índole o de otra. Además, las derivaciones hacia equipos de salud mental poseen un simbolismo que es necesario de precisar. La concepción de psiquiatría como un médico de locos podría gatillar respuestas desfavorables de los padres o incluso de Javier y mermar la adherencia al tratamiento y de la atención. Es decir, nuestro actuar se podría volver eventualmente iatrogénico. Un punto donde surgieron posturas diferentes e interrogantes en sobre cómo abordar el caso fue la sospecha de maltrato inicial, por lo cual recurrimos al apoyo de la guía MinSal para tomar una decisión al respecto, ya que muchos, si no la mayoría, desconocía cómo actuar frente a este tipo de situaciones. El maltrato está definido como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente
malos tratos o explotación que afecte el normal desarrollo de niños, niñas y adolescentes y que ocurra en un contexto familiar o de cuidado. Inicialmente nos interesaba discernir entre la existencia de maltrato físico, por un lado, definido como el uso de fuerza física contra un niño ni adolescente que ocasione perjuicios de salud, sobrevivencia o a su desarrollo. Por otro, el maltrato psicológico, definido como un cambio notorio y evidente del niño, niña o adolescente en su estado emocional y comportamental, y que no se explica por una situación de estrés conocida que no sea parte del maltrato infantil o por una causa médica. Y por último, la negligencia, definida como la desatención y abandono. En nuestro caso en particular, si bien no hay evidencia de maltrato físico o psicológico, ni tampoco de situaciones negligentes evidentes, la sospecha continúa debido a las constantes peleas que Javier ve entre sus padres. Esta situación de presenciar violencia entre la pareja constituye un factor de riesgo importante de maltrato infantil, el cual, si se presenta durante periodos prolongados, puede afectar gravemente el bienestar del niño, el desarrollo personal e interacciones sociales de éste, constituyendo una forma de maltrato psicológico, que no solamente va a afectar en su presente, sino que lamentablemente podría incidir en la forma en que él se desarrolle a futuro. Además, se visualizan rasgos de maltrato del tipo negligente, como el no cumplir con el tratamiento dietético de Javier. Otros factores de riesgo presentes en este caso son la sospecha de padecimiento de problemas de salud mental, presencia de consumo problemático de sustancias o alcohol, autoimagen deteriorada y baja autoestima del padre, altos niveles de estrés, ruptura familiar en sí, desempleo y carencia de una red de apoyo estable. Una vez determinada la presencia de maltrato hacia Javier, fue pertinente preguntarnos la severidad de este y si es o no, punto muy importante, constitutivo de delito. El caso no posee criterios de gravedad que hagan de este un caso necesario para ser denunciado. Por lo tanto, se optó, finalmente, por tratar de resolver los problemas matrimoniales por un lado y tomar una conducta activa con respecto a la evaluación y seguimiento de la situación por otro, para poder pesquisar e intervenir oportunamente en situaciones potenciales de riesgo. Un punto de amplia discusión fue el cómo dirigirnos hacia los padres de Javier, que también fue mencionado en las diapositivas anteriores. La dificultad en el uso del lenguaje, debido a la carga simbólica que éste tiene, y emocional, cuestión que nadie desconocía, generó dos posturas al respecto. Por una parte, una mencionaba que el entablar la discusión mencionando el término maltrato generaría un alejamiento de los padres con nosotros como terapeutas, así como también podría gatillar situaciones de violencia dentro de la misma consulta. La segunda postura mencionaba que era necesario exponer la gravedad del caso, siendo claros en cuanto al uso del concepto, abordándolo de una forma que no genere rechazo en los involucrados. Se determinó que la mejor opción era presentarle a los padres la situación con una actitud abierta, tranquila, siendo claros y seguros al respecto, determinando e informando las futuras consecuencias que esto podría traer al niño y el por qué es tan importante resolver la situación lo antes posible. A modo de conclusión sobre este acápite y sobre este punto, consideramos que hay ciertas situaciones como el maltrato que sobrepasan el aspecto biomédico. Acá se incluyen diversas aristas, tanto biomédicas, psicológicas, judiciales, psicosociales, etc., y otros diversos actores que son contingentes a la situación, por lo que pretender dar una respuesta definitiva únicamente como terapeutas biomédicos sería una irresponsabilidad muy clara. Si el caso hubiera meritado, tenemos que tener la capacidad de decisión de incluir a los otros actores y reconocer nuestras decisiones y limitaciones terapéuticas, haciéndonos responsables por nuestras decisiones, tanto en el caso de denunciar como de no hacerlo. Bueno, ahora el plan terapéutico lo dividimos en tres aristas. Primero, en relación a Javier, se planteó la necesidad de realizar una próxima sesión donde se haga una anamnesis, un examen físico exhaustivo, ahondando particularmente en los signos de maltrato y con la finalidad de ahondar más también en la percepción de la situación por parte del niño y buscar nuevos antecedentes que podrían complementar y fortalecer nuestro plan terapéutico o incluso llegar a modificarlo. También tenemos que establecer una relación que sea segura y de confianza con Javier, donde se pueda expresar libremente y seguir brindando el manejo sintomático del cuadro agudo que estaría dado por el cuadro de dolor abdominal funcional. En relación a los padres, se plantea una próxima sesión privada con ellos, donde se exponga la situación del maltrato y se evalúe la respuesta frente a este, además de mencionar los pasos que vamos a seguir. Tenemos también que demostrar que el problema del niño tiene como génesis el conflicto en la dinámica de pareja y también tenemos que enfatizar en las inminentes consecuencias que las peleas entre ellos significan para el desarrollo de su hijo.
En la supuesta situación que los padres no entiendan o no asuman la dinámica, o que en esta próxima sesión se generen nuevas situaciones de riesgo con lesiones, por ejemplo, tendríamos que ya entrar a denunciar. También tenemos que incitar a la búsqueda activa de posibles soluciones en cuanto a los problemas en la relación de pareja y también en la relación parental, a través de, por ejemplo, programas de formación parental y la evaluación de las redes de apoyo. Bueno, como último punto, a nivel individual, se debe buscar el apoyo en programas de salud mental de los centros de atención primaria para abarcar los trastornos que ambos padres tienen. De forma transversal, es decir, tanto para Javier como para los padres, la intervención debe buscar establecer una relación terapéutica óptima, además de ofrecer visitas domiciliarias donde se incluye la evaluación de todos los participantes de la situación y realizar un seguimiento constante que permita asegurar la continuidad en la atención. Bueno, tras las primeras aproximaciones del caso, con las cuales fueron carentes de una reflexión mayor, nos hicieron ver la importancia de algunos conceptos de la cátedra para el enfrentamiento de diversas situaciones que pueden suceder dentro de nuestra práctica clínica. Como fuimos vislumbrando a lo largo de las diapositivas anteriores, como grupo nos apoyamos en estos conceptos para llegar a nuestro plan terapéutico final. El primer concepto es la narratividad, la cual corresponde a un proceso o a una herramienta desarrollada por la ética clínica que permite reconstruir la historia del paciente y no pasar por alto aspectos importantes tanto de su persona como de su historia y su entorno, permitiendo así generar una distancia crítica con el caso en cuestión. Este concepto fue clave a la hora de enfrentar el caso debido a que mediante la narratividad pudimos evidenciar la problemática en su conjunto, de manera que obtuvimos interpretaciones más acabadas y por ende decisiones un poco más acertadas, realizando intervenciones dirigidas a los niveles que nosotros a raíz de esta narratividad consideramos más vulnerables y en donde consideramos obtener un mayor provecho si buscamos activamente posibles soluciones. Otro concepto importante fue el tema de la casuística, que corresponde a un enfoque que busca alejarse de cualquier código o juicio moral absoluto y universal, encauzando las decisiones determinadas por la particularidad del caso a caso y las situaciones subyacentes que lo van a constituir. De esta manera, en el caso que se nos presentó, este fue un punto fundamental debido a que en múltiples ocasiones nos vimos enfrentados a diversas situaciones de conflicto en donde una visión más aterrizada de la circunstancia puntual nos ayudó como a canalizar nuestras dudas y encaminarlas a determinaciones singulares. Un tercer punto fue la responsabilidad en el aspecto de tanto de lo judicial como de lo ético, preguntándonos o llevándonos a preguntar si en consideración con los esquemas de acción, con las determinaciones, con las reglas ya establecidas, abordamos el caso sabiéndonos imputable o no. Es decir, si fuimos capaces de internalizar nuestra imputabilidad o de, por ejemplo, considerar las consecuencias de nuestro accionar, siendo particularmente importante el encontrar la justificación a nuestro actuar y con ello nuestra responsabilidad en el caso. Por otra parte, esta responsabilidad también es necesaria en cuanto al reconocimiento de los límites de la profesión, haciéndonos cargo de las dificultades del caso y de reconocer nuestro actuar como terapeuta de un ser sufriente, lo cual también implica la superación de nuestras propias dificultades. También encontramos como otro concepto importante la interdisciplinariedad. Fue evaluada con suma cautela en este caso debido a que tenemos que ser capaces de actuar desde las herramientas que tenemos como actores médicos, haciendo un máximo uso de estas, pero también ser capaces de discernir cuando nos vemos sobrepasadas en nuestras facultades y se requiere ayuda de otras disciplinas, con el foco siempre obviamente puesto en la solución del caso y en el bienestar del paciente. Otro punto importante fue el terapeuta y el policía, ya que consideramos que parte esencial de la atención es el forjar una buena relación médico-paciente, centrada en asegurar la confidencialidad, para poder crear un espacio donde se puedan expresar los sentimientos, se pueda reflexionar, se pueda asumir la situación, se pueda, por ejemplo, comprender las exigencias que se desprenden de la terapia y tomar responsabilidad con respecto al caso. Por lo tanto, como terapeutas, tenemos que posicionarnos como aquellos que cultivan la autonomía de los pacientes, empoderándolos con respecto a su propio acontecimiento. Y como último punto,
encontramos el juicio clínico, que de la mano con los conceptos anteriores, es decir, el enfoque desde la particularidad del caso, la necesidad de una visión amplia y acabada de todas las aristas o conflictos, nos llevan a delimitar una serie de situaciones que nos exigen y que requieren de una decisión al respecto de ellos. En este sentido, el juicio en bioética nos exige el desarrollo de una postura o de una decisión que está basada en la sabiduría práctica, es decir, que considera las experiencias como la parte fundamental de esta toma de decisiones, resultando en una acción que es pertinente y es contingente a la situación en particular. El caso nos representó una dificultad a la hora de concretar esta decisión debido a que intervienen, por ejemplo, factores de la salud mental, que es un ámbito en el cual como médicos y médicas generales recibimos una formación deficiente y que nos generan bastantes inseguridades, sumado, por ejemplo, al desconocimiento de las herramientas, de los programas, de la distribución y el funcionamiento de la atención primaria de salud y de otras instituciones que pueden hacer trabajo en red. No obstante, la situación nos exige este compromiso, tanto ético como profesional con quien acude por ayuda, traduciéndolo en voluntaria, en responsabilidad y en un acto, en una decisión que concrete esta posibilidad de acción como tal. Bueno, ya a modo de conclusión, en primer lugar mencionamos que el rol de la bioética permite crear un espacio reflexivo que nos lleve a tomar decisiones coherentes y atingentes al caso, evitando generalizar e incluso simplificar las vivencias y emociones de los pacientes. La ética, por lo tanto, nos va a permitir abordar todas las dimensiones del sujeto, evitando convertirnos en profesionales que solo replican protocolos o reglas que ya están estandarizadas. También, como segunda conclusión, reafirmamos que el modelo biopsicosocial permite resolver situaciones que la biomedicina no logra abarcar en su totalidad. Bueno, como última conclusión, y ya tratando de ahondar un poco más en el rol terapéutico que tenemos como médicos y médicas generales en la atención primaria, es que como terapeutas debemos entender que el proceso terapéutico es un espacio de reflexión, de aprendizaje y de generador de experiencia que nos permite afrontar nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades y que nos permite hacernos cargo también de las singularidades de cada caso y de cada uno de nosotros también. En este mismo sentido, nuestro rol como terapeutas es el generar una situación de confianza donde tanto pacientes como médicos y médicas podamos cultivar nuestra autonomía y empoderarnos y tomar un rol activo con respecto al proceso. Bueno, ya a modo de cierre, nos gustaría también mencionar que la APS constituye el espacio de mayor posibilidad de acción e interacción con la sociedad, siendo el primer lugar en el cual las personas acuden por ayuda y orientación. Entonces, muchos serán los casos de este tipo e incluso de otros que lleguen a nuestra consulta y que representen diversos tipos de dificultades. Y es aquí donde debemos tomar este rol activo con respecto a nosotros mismos y a nuestros pacientes para poder también otorgar una mejor ayuda posible. Bueno, acá tenemos la bibliografía y muchas gracias.